El Señor los bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga a todos. Gloria al Señor. Aquí estamos nuevamente por la misericordia de Dios para compartir con ustedes la palabra del Señor. Bendito sea su santo nombre. Vamos a disponernos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a tener un corazón dispuesto para entender y comprender su santa palabra. Alabado sea su santo nombre. Vamos a orar, cierre sus ojos, allí donde usted está, y vamos a hacer una oración corta para seguir con la enseñanza de esta mañana. Gloria a Dios. Señor nuestro, te damos gracias, mi Rey. Gracias, Padre mío, por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado. Estamos agradecidos contigo, Señor, por todas las grandes bendiciones que usted nos ha regalado, mi Rey, por habernos librado de la muerte, por habernos librado, Señor, de la condenación eterna. Señor, gracias, mi Rey. Gracias por ayudarnos a creerte, a estar aquí, Señor, perseverando por tu gran misericordia. Todos nosotros, mi Señor, ayúdanos a estar dispuestos para ti siempre, mi Padre, que estás en los cielos. Gracias por Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios amado, Señor, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Mi Rey, ayúdanos. Aquellos, Padre mío, que tienen dificultad para creer, te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia en esta noche y los ayude, Señor, a que entiendan tu palabra, que la comprendan, que tomen esa decisión, Señor, de seguirte hasta el final. Dios mío, Padre eterno, gracias. Gracias, Señor nuestro. Gracias, mi Rey, por todos los milagros, por todas las señales, por todos los prodigios que usted ha hecho en nuestras vidas, Señor, y sigue haciendo cada día, Señor. Gracias. Estamos muy agradecidos contigo. Nuestra vida te pertenece a ti, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, todo, Señor, porque tuyos somos. En el nombre de Jesucristo, mi Rey, alabado sea tu santo nombre. Bendito tú eres para siempre, mi Rey. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Gracias, gracias, Señor. Nunca nos cansaremos de agradecerte a ti, Señor, por todas las maravillas que usted hace y está haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Dios eterno, alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Bendito es Él. La enseñanza de esta mañana es No pequemos más. Ese fue el título, No pequemos más. Vamos a hacer un pequeño repaso de unos 5 minuticos para los que no estuvieron, tengan una idea de lo que se compartió esta mañana. Vimos el pasaje de Juan, del Evangelio según San Juan, capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante, de aquella mujer adúltera, ¿sí? Que se la llevaron a Jesús porque la habían encontrado en el acto mismo del pecado del adulterio. Y los que la llevaron delante del Señor le dijeron que la encontraron en el pecado, que esa mujer, Moisés mandaba en la ley, apedrearla, a matarla. Y Jesús inclinó la cabeza y se puso a escribir en el suelo. Y ellos insistían. Entonces levantó su cabeza y le dijo: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. Y dice la palabra que todos se fueron alejando, desde el mayor hasta el menor, y nadie la acusó. Después Jesús levantó la cabeza y le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Nadie te ha acusado. Y la mujer dijo: ninguno, Señor. Dijo el Señor: yo tampoco te acuso, yo tampoco te quiero que matarte ni tirarte piedras, yo tampoco te condeno. Pero le dio una tremenda palabra, le dijo: vete y no peques más. ¿Sí? Vete y no peques más. O sea que Jesús no le tuvo en cuenta su pecado, le dio la oportunidad, pero le recomendó y le dijo que tenía que irse, pero que no pecara más. Ahí está el detalle. Y muchas veces nosotros hablamos de todas estas cosas y nos olvidamos a veces los detalles. Y el detalle es que sí, Dios tiene misericordia, mucha misericordia con el pecador, con nosotros, porque en el fondo nosotros somos lo mismo que esa mujer, la iglesia, y Dios nos ha llamado y nos ha perdonado, nos ha lavado con su sangre, pero nos ha dicho: no pequemos más, no pequemos más. Alabado sea el Señor. Entonces no olvidemos que la orden es, si queremos ser salvos, alcanzar la misericordia de Dios, pero no podemos seguir pecando, no podemos seguir en el pecado. Y leímos un texto en Romanos 3:21 también esta mañana, donde la palabra dice vamos a leerlo rápidamente. Dice 3:21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas,
la justicia de Dios, ¿qué? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Está diciendo el Señor que todo el mundo es pecador y todos están destituidos, todos estábamos destituidos. Pero si venimos al Señor, que gracias a Él se ha manifestado esa nueva justicia, la justicia del Señor por medio de Cristo, su misericordia, seremos justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que Jesús es el único camino por el cual podemos ser redimidos de nuestros pecados. Pero Él nos redime de los pecados como hizo con esa mujer que le dijo, yo tampoco te condeno. Así igual Jesús por su muerte, que pagó el precio por nuestros errores, tampoco nos condena. Pero nos dice, no pequemos más. Entonces, la pregunta importante de esta enseñanza es, en esta nueva ley, en el Evangelio, la doctrina de la iglesia, ¿cómo hacemos para no pecar más? Porque ese fue el problema, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque todos seguían pecando a pesar que hacían los sacrificios de los animales. Pero Jesús en este tiempo, gracias a su muerte, habíamos dicho y lo repetimos y espero que usted de todo corazón lo entienda, que no solamente es que por su sangre somos limpios y ha olvidado los pecados pasados y han sido borrados por esa sangre y por esa fe, pero a partir de que somos perdonados, así como esa mujer fue perdonada por Jesús, la idea es no volver al pecado, no regresar a las viejas andanzas del pecado, de la práctica del pecado. Entonces Jesús también nos ha provisto de una solución, y es lo que le decíamos esta mañana también, el Espíritu de Dios es parte de la gracia, y gracias al Espíritu Santo, por la fe que tenemos en Jesucristo, su santa palabra, recibimos por gracia ese Espíritu para no volver a seguir pecando. Y decíamos que todos aquellos que siguen en la práctica del pecado es simplemente porque no han entendido, o porque no le han enseñado, o porque sagazmente el diablo los ha manipulado de tal manera que hemos creído que si yo confío en la misericordia de mi Jesús, de mi Señor, entonces yo puedo seguir en el pecado, pero Él siempre va a tener misericordia de mí, cosa que no es así. El sacrificio fue para borrar nuestros pecados, para darnos la oportunidad y para llevarnos a una vida sin práctica de pecado. Y por eso decimos, no pequemos más. Y fue lo que Jesús le dijo a esa mujer, no peques más, yo no te acuso, yo no te señalo, yo no te condeno, vete en paz, pero no peques más. Entonces, eso es un pequeño resumen de lo que veíamos y seguimos. Bendito sea el Señor. Vamos a mirar en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 46. Dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, la luz es el Señor y dice, todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, o sea, no permanezca en el error del pecado día a día. ¿Sí? Yo la luz he venido al mundo, dijo el Señor. Ese fue el plan, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla, porque la humanidad estaba en tiniebla. Por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos porque estaban en tinieblas. Porque las tinieblas nada tiene que ver con la luz. La luz es el Señor. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dijo el Señor, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La oportunidad de mi Señor para nosotros es que Él vino no solamente a borrar nuestras rebeliones con su sacrificio, sino también a salvarnos. Pero ¿cómo nos puede salvar
si al borrar nuestras rebeliones seguimos acumulando nuevas rebeliones? Entienda, no es posible. Entonces la solución está en que borre nuestras rebeliones y que no volvamos a las tinieblas. ¿Y cómo alcanzaremos no volver a las tinieblas si el que peca es del diablo? Entienda, hermano. El enemigo ha manipulado la doctrina de tal manera para que la iglesia no la entienda, para que la iglesia siga practicando el pecado y para que la iglesia se escude, dizque en la misericordia. Ay, que Dios es misericordioso y Él sabe que somos débiles, Él sabe que somos pecadores, Él sabe que somos carne. Eso lo sabe el Señor y casualmente por eso el Señor ha traído esta solución, que no solamente nos perdona lo pasado hasta el día que lo aceptemos, sino que nos ayuda al futuro y al presente a través de una solución maravillosa, que es que nos hace el Señor nacer de su palabra y de su espíritu, haciéndonos verdaderamente nuevas criaturas, como dice la santa palabra, no engendrada de carne ni de sangre, ni voluntad de hombre, ni voluntad de varón, sino de Dios, hermano, que lo llamamos nosotros, en un término más preciso, un término bíblico, el nuevo nacimiento, que es el trabajo que hace la palabra y el Espíritu de Dios para que nosotros seamos otras personas. Y ese asunto a veces la iglesia no lo entiende. Nos hemos quedado en creer que la misericordia abarca cuantas veces yo quiera arrastrar la sangre de Cristo. Cuando yo quiera pisotear su sangre, no importa porque la misericordia va a alcanzarme. Y no es así, amado pueblo, entiéndelo. La palabra es clara, pero la palabra hay que entrar en ella y mirarla con atención y creerla. Por eso es de gran importancia las enseñanzas de mi Señor Jesucristo. Él es el verdadero maestro. Los hombres distorsionan las cosas del Señor, pero el Hijo de Dios, no, hermano mío. Repetimos el versículo 46 del capítulo 12 de Juan. Yo, la luz, he venido al mundo, dijo el Señor, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. No permanezca en tinieblas. Entonces, ¿cómo logramos, si creemos en Él, no permanecer en tinieblas? No porque creemos en Él ya no voy a permanecer en tinieblas. Sí, yo creo en Él y cuando mi fe es genuina, mi fe es no fingida, empieza el Señor primero a perdonar mis pecados porque creí en el Hijo de Dios y su sangre me limpia de todos mis pecados. Pero en el fondo sigo siendo un pecador, en el fondo sigo siendo un hombre, una máquina de hacer pecado. Pero ¿qué hace el Señor en su gran amor y misericordia? Dentro del plan mismo está. Me auxilia, me ayuda, me fortalece por esa misma fe en Él a recibir de su espíritu el auxilio para no pecar más. Como decíamos esta mañana, inclusive esa mujer que todavía estaba en el proceso, estaba allí en el proceso de comenzar la gracia, porque Cristo es la gracia también. Allí, a pesar que todavía no había comenzado del todo, porque no había ido a la cruz, el Señor estaba diciendo, vete, pero no peques más. ¿Cuánto más hoy? ¿Cuánto más hoy usted y yo no podemos seguir en el mismo cuento del pecado y de que apelando a la misericordia siempre? Porque no, estamos burlando, no estamos pisoteando la sangre de Jesús. Es la primera vez cuando venimos al Señor ignorantemente, que Él nos perdona y comenzamos en el proceso. Pero hermano, ¿cuántos años en la congregación y no producimos el fruto? ¿Qué es el fruto? No practicar más el pecado, dejar de pecar, ese es el fruto en el fondo. Gloria al Señor. Y dice el Señor, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús vino, fue a salvarnos. Juzgada, estaba todo el mundo, estaba juzgado. Mire la palabra en Romanos. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estaba el juicio. Todos. Significa que todos al infierno, hermano. Pero vea, he venido a salvar. ¿Qué ha venido el Señor? A traer una solución. ¿Cuál es la solución? La gracia. Él.
La iglesia, la doctrina de la iglesia. Esa es la solución. Pero esa solución hay que saber cómo funciona. No solamente ya yo me salvé porque yo puse la mirada en mi Cristo, ya. Hermano mío, entiéndelo, porque hay muchos que se apartan entonces, porque hay muchos que retroceden, porque hay muchos hermanos que siguen abominando al Señor a pesar que dicen que son creyentes a todos los niveles. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque Él no vino a juzgar, sino a salvar. ¿Cómo nos salva? ¿Cómo? Es la pregunta correcta. ¿Cómo nos salva el Señor? Finalmente, el Señor nos salva perdonándonos porque hemos creído y ayudándonos a que no sigamos pecando. Así de sencillo. Esa es la esencia de esta doctrina. ¿Sí? Él no vino a condenarnos, pero vino a salvarnos. ¿Y cómo nos salva? Perdonándonos por su muerte, porque tomó el lugar el lugar que nos merecíamos nosotros, tomó Él para ayudarnos, para que el Padre hiciera justicia. Entonces, lo que el pecado, la paga del pecado es muerte, pues Él murió por nuestros pecados. Y la paga quedó lista. Pero ahora, ¿cómo seguimos? Si seguimos siendo pecadores, pues nos sigue ayudando con su Espíritu, con el conocimiento de su palabra. Si la creemos, si la aceptamos, si la practicamos, seguimos siendo auxiliados por el Espíritu de Dios. Esa es la esencia. Entonces no podemos seguir en el engaño, iglesia, te lo digo con todo respeto, no podemos seguir en el engaño de muchos religiosos que creen, igual que los fariseos, no, eso no pasa nada, yo sigo, Dios es un Dios de amor y de misericordia, y yo sigo arrastrándome con la culebra, y Dios sigo apelando a la misericordia, porque Él me perdona, Él me conoce, que soy débil. Mentira del diablo, hermanos, somos débiles, ¿verdad? Y por eso la necesidad de que el Cristo fuera quien hiciera la obra está completa, Jesús la hizo, me perdona, qué lindo, me perdona porque creo, pero me auxilia porque sigo creyendo, para que no siga pecando. ¿Y cuántos de nosotros pecamos y seguimos y seguimos y seguimos pecando, y cada semana nos reconciliamos, todos los domingos nos reconciliamos con el Señor? Eso no es de Dios, hermanos, es el diablo ahí engañando a la gente. Gloria a Él, aleluya. Y así está la iglesia hoy, así está, hermano. Y eso no puede ser. Y no obedecemos su palabra, porque eso no es así. ¿Quién dijo? Eso no, esos son los religiosos. Y empezamos con muchos cuentos porque no podemos entender esta verdad, porque no hemos querido doblegarle al Señor para poder de verdad que no podamos seguir practicando el pecado como Él nos manda. Ese es el asunto. Hermano, la palabra está escrita, pueblo, y todo aquel que crea de corazón, todo aquel que se disponga, todo aquel que no tenga una fe fingida, sino una fe sincera, la va a entender, porque esto se entiende por la fe. Y usted júzguela, juzgue la palabra, no trague entero, juzgue lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando por la misericordia de Dios. Aquí está la Biblia, aquí estamos pegados a ella, a la letra, pegaditos allí, por el Espíritu de Dios, allí no nos salimos nunca de lo que el Señor está diciendo. Yo no le juzgo. Dice el Señor, alabado sea Dios, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Y cómo nos salva? ¿Cómo? Nadie se salva si es pecador, pueblo. Si seguimos practicando el pecado no nos salvamos. Entonces dentro de la salvación tiene que haber la posibilidad de no seguir pecando. Y eso sí es verdad. El evangelio es para no seguir pecando. Entiéndelo. Es como cuando usted tiene hambre, hermano, y le dan un plato de comida. ¡Ay, qué rico, delicioso! Estoy lleno, estoy satisfecho. Pero si no sigues comiendo, te mueres, hermano. ¿O no? Igual, qué lindo, el Señor me perdonó, ya me perdonó el Señor, me siento bien, me siento contento. Pero si sigo pecando, me condeno. El hecho no es que me perdone. Lo necesito, y por eso fue a la cruz, y por eso me limpió con su sangre, porque he creído, pero el hecho ahora es que tengo que seguir siendo limpio y siguiendo agradando, que su ira no venga más sobre mí. ¿Y cómo logro eso? ¿Podré yo lograrlo? Claro que no, pero Él me ayuda, por el simple hecho que sigo creyendo.
Me sigue dando de su espíritu, me sigue fortaleciendo, me sigue enseñando, me sigue corrigiendo, se sigue revelando mi vida para corregirme, exhortarme, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hace Dios. Eso es lo que está haciendo este camino, iglesia. La luz vino para salvarnos de esa manera. Este es el camino de salvación. Entonces, entienda, hermano. Entendamos esto. Entonces, ¿cómo nos salva el Señor? Finalmente nos salva. Es porque ya no practicamos el pecado. ¿Y por qué no lo practicamos? Realmente porque su auxilio de su espíritu nos fortalece para no hacerlo. Y ese es en el fondo la gracia. Eso es en el fondo el nuevo pacto. Ese es el gran auxilio que a veces la iglesia lo ha olvidado. Y pensamos a veces que es para mostrarnos nosotros y para decir que, ay, que soy muy espiritual. No, hermano, en el fondo el que es espiritual es porque no peca. Bendito es el Señor. ¿Cuánto teatro hay en la iglesia hoy? Da hasta vergüenza, hermano, escuchar los testimonios de las mentiras que aún se profetizan. Bendito es el Señor Jesucristo. Con esto no digo que no hay profetas, los hay, hermano, pero la mayoría son falsos. Y la iglesia anda detrás de los profetas. A ver, ¿qué me dice el Señor? ¿Qué me dice? ¿Qué me profetiza? ¿Qué? ¿Y por qué no dejamos el pecado? No podemos. El hombre tiene que despojarse del engaño y de la mentira. Dios nos ha dado la potestad de regresar a una santidad, una vida pura y limpia. Gracias a Jesucristo por su precioso Espíritu Santo. Si creemos de verdad, las cosas viejas pasaron, pero las nuevas están ahí, y lo que viene va a estar allí. Pero lo que viene es bueno, porque ya no practico el pecado. Lo que viene es agradar a Dios, agradamos al Señor, gracias a Él mismo que nos auxilia. Y por eso se llama el fruto del Espíritu. O sea que no somos ni nosotros, es el Espíritu en nosotros el que nos ayuda a no seguir en el pecado. Y siempre ha sido así, pueblo. Dios quiere que el hombre no practique el pecado. El problema siempre ha sido el pecado, iglesia. Pero el pecado tiene solución. El pecado lo mató Jesús. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en el versículo 48. El que me rechaza. El que rechaza su palabra. El que rechaza su enseñanza. El que rechaza su doctrina. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Y aquí vamos a hacer un par. ¿Qué pasa? Y yo insisto mucho en esto porque estas son las bases doctrinales que la iglesia no hace. ¿Qué pasa si el Señor nos manda mandamientos que tenemos que cumplir y no los cumplimos? A Josué le dijo que tenía que darnos una vuelta, no sé cuántas vueltas todos los días allá, y el séptimo día las 7 vueltas, y tocaría las trompetas, y sucedería que los muros de Jericó se caerían. ¿Sí? Le dio literalmente lo que tenía que hacer. A Moisés le dijo, ve donde Faraón, y le explicó todo lo que tenía que decir. Y así trabaja Dios. A Israel lo preparó para sacarlo de Egipto y meterlo al desierto y llevarlo a la tierra prometida paso a paso. Todo lo explicaba. ¿Sí? A Naamán el sirio, con su lepra, acuérdese, el profeta le habló y le dijo lo que tenía que hacer, meterse y zambullirse 7 veces en el Jordán, y él no quería. Y finalmente aceptó y fue limpio de su lepra. Aquellos 10 leprosos le dijo el Señor, vayan y muéstrense al sacerdote, y en el camino fueron limpios. Y cada obra maravillosa de Dios antecede siempre una orden. Establece Dios lo que hay que hacer para que suceda. Y una de las cosas que ha establecido Dios para que nosotros logremos ser espirituales y logremos tener el auxilio de su espíritu es que Él comienza a trabajarnos con mandamientos. Tenemos que dejar el mundo, tenemos que aborrecer la vanidad, tenemos que vestirnos como hombres de verdad, como mujeres de Dios, etcétera, etcétera. Y lo estamos haciendo, no lo hacemos. No lo estamos haciendo. Y si no lo hacemos, entonces, le leo el texto nuevamente, capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Entonces, si yo desecho esos mandamientos, los estoy rechazando y no estoy recibiendo sus palabras, pero te digo que soy evangélico. Y soy pastor y soy pastora y soy profeta y soy maestro de la palabra y aleluya, gloria a Dios y soy de todo. Pero estoy rechazando su palabra.
Entiéndelo. Aunque Dios me siga usando. ¿Acaso Judas no fue usado por el Señor? Saúl, con toda su demoniera que tenía. Hermanos, entiéndalo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La misma palabra, la palabra que he hablado. La palabra misma lo juzga. Porque Jesús vino a salvarnos. ¿Y cómo nos salva? Si usted y yo recibimos su Espíritu para hacer lo que Él manda. Pero no recibimos sus palabras, pero que recibimos su Espíritu. Yo no sé en dónde está eso en la Biblia, que uno, a pesar de que no recibe sus palabras, entonces sí es ungido con su Espíritu. Eso no lo conozco yo nunca lo he visto, ni esta doctrina lo enseña. Pero eso es lo que pasa en la mayoría. Las palabras no las recibimos, pero el Espíritu sí. Uy, Dios mío. Entonces, hermano, abre el corazón, quítate la venda. Dios quiere quitarte la iglesia. Aquí está su palabra. El que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene que lo juzgue. La palabra que he hablado. ¿Y cuántas veces nosotros como creyentes rechazamos la doctrina? Rechazamos la verdad. Rechazamos los mandamientos. Pero somos disque muy espirituales. Yo no sé cómo funciona. Y dice, ¿y qué es la palabra? ¿Qué son sus mandamientos? La ley, las reglas, el nuevo pacto. El que algunos ignorantes llaman que eso no tiene nada que ver con ley, que eso no es ley. El nuevo pacto es ley también, pueblo, es una regla. Son reglas, son mandamientos, es todo lo mismo. Simplemente que está reformado lo antiguo, pero es lo mismo, porque son ley. El nuevo pacto es ley. Porque lo que creen algunos que en la gracia ya no hay ley. Ya no hay nada, ya hago lo que me parezca y la misericordia de Dios siempre me alcanzará y siempre me limpiará el Señor, porque me puede perdonar Él 70 veces 7. Entonces, ¿por qué le dijo a esa mujer, ve y no peques más? La palabra me va a juzgar. ¿Y qué dice la palabra? Que el que practica el pecado es el diablo, el que peca es el diablo. No lo hemos leído, no lo hemos estudiado. Entonces, ¿cómo es este asunto? Y dice ella, o sea, la palabra, la ley, ella le juzgará en el día postrero. La ley, las reglas. Pero Cristo no vino a juzgar, Cristo vino a salvar. ¿Cómo? Primero, quitándonos la maldición de la ley. La quitó, porque éramos malditos por causa del pecado. Por cuanto todos pecamos estamos instituidos, entonces Él quitó todo eso, porque Él llevó la culpa por nosotros a la cruz. Su Padre, nuestro Padre, quedó satisfecho y su ira fue apartada por causa de ese sacrificio. Pero seguimos siendo pecadores, si Él no nos auxilia. Pero como creemos y hemos creído y seguimos creyendo, entonces Él nos sigue auxiliando, nos sigue dando de su Espíritu, nos sigue fortaleciendo para que no pequemos más. Entonces no hay ninguna excusa para seguir camuflado en el pecado. Y qué debilidad, es que yo creo que Dios me va a perdonar siempre y yo me reconcilio todos los domingos y eso es reconcíliese y reconcíliese y reconcíliese. Hermano, ya es hora que despierte. El diablo te tiene atrapado si no has entendido esta verdad. Gloria al Señor, hermano. Hay una juventud, por ejemplo, terrible, practica el pecado como nada, hermano. Y son los más evangélicos de la tierra. Eso no puede ser, jóvenes. Tenemos que renunciar, hermano, a todas esas cosas terribles. Tenemos que venir al Señor de todo corazón. Tenemos que entender esto. Igual, ancianos, de todas las edades. Y dice la Santa Palabra en el capítulo 12 de Juan, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo el Señor. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. ¿Y qué fue el mandamiento que el Padre le dio a Cristo? El Evangelio, las reglas, la ley, la nueva ley, que se llama el nuevo pacto, que se llama la gracia,
que se llama en el fondo la palabra de Dios que estamos viviendo hoy. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo el Señor. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos, Él me dio las reglas, Él me puso las condiciones de lo que he de decir y de lo que he de hablar. La ley, el nuevo pacto. Que si hacemos y creemos en Él y comenzamos a hacer lo que Él dice, si demostramos esa fe haciendo lo que Él dice, entonces recibiremos el auxilio en ese nuevo pacto de que seremos fortalecidos, casa de Dios, casa de su Espíritu, para no seguir viviendo y practicando el pecado, para no pecar más. Entonces, ¿por qué a pesar de que estamos en Cristo, decimos nosotros, seguimos pecando? El uno se va con la otra, el otro se va con la otra, eso se fornica en la iglesia, el músico se acuesta con la niña y eso se quedan hasta tapados. Y es que, ¿cómo es ese cuento entonces? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está? No, Dios es misericordioso, Dios es amor y siempre Él me va a tener en cuenta, pues Él es el que... Pero Él dice, yo no vine a juzgar, yo vine a ayudarlos, pero la palabra, la ley, lo va a juzgar. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? La ley dice que si tú haces y crees de verdad, no pecas más, porque el que peca es del diablo. Y la ley dice que si seguimos pecando después de haber conocido a Dios, estamos condenados. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, no nos equivoquemos, hermanos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Él es la palabra viva. Él es el maestro. Todas estas enseñanzas son de Él. Y Él no se equivoca, pueblo. Y aún Él no se dio la gloria diciendo, esto es mío. Nada, mi Padre que me envió la doctrina. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió, con esa humildad. Nosotros tenemos que ser respetuosos de estas reglas. Tenemos que enseñarlas, que las cumplamos. Bueno, tratamos de hacerlo. Y obligar a usted que las cumpla tampoco. Usted verá, trate de hacerlo, trate de entender y haga el esfuerzo. Dios es el que nos ayuda, pero tenemos la obligación de enseñarlo, de enseñarle a usted esta palabra con libertad, con sinceridad, sin mentiras, sin adornitos, hermanos, no disfrazándola, porque eso hacen muchos. Gloria a Él, aleluya. Entonces, amado pueblo, repito el versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. ¿Y cuáles fueron esos mandamientos? Su ley. Y lo que he de hablar. ¿Y qué es? Lo que Él hace. Es su ley. Su ley. Es lo que enseña. La gracia es la ley. Y lo que hace la ley, esas reglas en nuestros corazones, eso es lo que Jesús nos ha enseñado. ¿Y qué hace ella en nuestros corazones? Nos cambia, nos transforma, nos ayuda a no practicar más el pecado. ¿Entiende? Lo que ha de hacer esa ley en nosotros es llevarnos a una vida santa, a una vida sincera, a una vida sin pecado, pueblo. Ese es el trabajo de esa ley en nuestros corazones. Y si yo no llevo esa vida así, hermano, yo no tengo a Cristo. Yo no soy de Cristo. Y me engaño a mí mismo. Y aquel día, esa misma ley me va a condenar. Dios no puede ser burlado, pueblo. Y muchas veces lo he dicho con respeto. El evangelio no es difícil. El evangelio es claro, transparente. Pero somos nosotros que enredamos las cosas para poder seguir practicando el pecado. Y les he puesto un ejemplo. En la mayoría de las grandes empresas, hermano, nunca están las cuentas claras. Usted ve la luz, te mandan 2 recibos, te mandan a cobrar 3 veces, te mandan a cobrar más, te mandan a cobrar una cosa que no es. Los teléfonos igual, es el mismo cuento. ¿Con qué razón? ¿Por qué lo hacen? Para poder robar. Porque cuando las cuentas no son claras, se roba fácil. Y así ha hecho el diablo con el evangelio. Lo enreda por aquí, lo enreda por acá. Ha sacado no sé cuántas religiones para poder engañar a la gente. ¿No te das cuenta?
Pero si tú te tomas la molestia de entrar de verdad, de corazón, a las palabras que Dios dice a través del Evangelio, todo está claro. Todo está claro. Pero nos gusta confundirlo para poder seguir en el pecado y decir, es que no sé, es que no entiendo, es que de pronto, es que tal. Pero las cosas son claras, hermano. El que peca es del diablo. No pequemos más, pueblo. No pequemos más. Nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo, pero Dios nos ha dado la solución a través de su Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Y dice el Señor en el versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Al mandamiento que Él trae del Padre al pueblo. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y yo pregunto, ¿dónde está la vida eterna? En Cristo, decimos. Pero ¿cómo alcanzamos la vida eterna en Cristo? Practicando el pecado. Siguiendo el pecado cada día. Amando el mundo. Siguiendo los engaños de esta tierra. En ello está la vida eterna, en que yo siga en mi pecado, en que yo siga en mi vida vieja, en que yo no renuncie a las cadenas que tenga. ¿Hay ahí vida eterna? No, hermano, no. En su mandamiento, la vida eterna está si me aparto del pecado. Y para poderme apartar del pecado a través de su mandamiento, es que Él me auxilie con su Espíritu. Y eso lo hará Dios si tengo fe, si creo a sus reglas y las obedezco o me esfuerzo en obedecerlas. La misma ley me aleja del pecado. Entonces, eso es, hermano. ¿Entienden? La misma ley nos aleja del pecado. Gracias a que seguimos obedeciendo al Señor. Porque si yo sigo pecando, entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa? Como creyentes. Somos dobles pecadores, somos más pecadores que los incrédulos. Porque el incrédulo tiene oportunidad. Pero el creyente que sigue practicando el pecado está eliminado, hermano. No seamos ignorantes. El incrédulo puede venir cualquier día al Señor y el Señor lo recibe. Pero el que dice que es creyente y conoce y se burla y tiene por inmunda la sangre de Jesús, ¿dónde está la esperanza? Pregunto. Sí, podemos apelar a su misericordia, Él lo puede hacer, pero es un juego muy peligroso, iglesia. Muy peligroso. Y debe haber mucha gente en el infierno por causa de ese jueguito. Entiéndalo. Acordémonos de su palabra. Es poderosa, pueblo. Su palabra es poderosa. Y Jesús dijo que Él vino a traer la palabra. Y ella es la que va a juzgar en el día postrero. Dios dijo, apártese la luz de las tinieblas, y así fue hecho, hermano. Que la tierra produjera animales y lo hizo. Árboles, frutales, y todo eso funcionó. La palabra de Dios, hermano, es poderosísima. Y la palabra de Dios está escrita para nosotros. De hace tiempo, hermano. Y ha dicho el Señor que el que practique el pecado es el diablo, pueblo. Y la solución está en Cristo, su palabra, que nos dice que si creemos en Él de verdad tendremos vida, porque recibiremos su Espíritu para permanecer en obediencia, en santidad y no pecar más. Entiéndalo. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. No nos equivoquemos, amada iglesia. No podemos equivocarnos. Tenemos que abrir nuestro corazón de verdad. Porque es importante que usted y yo vivamos en santidad. Y la santidad no es la apariencia. La santidad no es que Dios me use. La santidad es que usted y yo no pequemos más. Y para no pecar más necesitamos también conocer qué es pecado. Y todo eso está escrito. Dios nos enseña desde el principio. Nos da unos cimientos claros, contundentes, para que usted y yo entendamos, para que podamos agradarle. Las cosas viejas no importan, aunque muchos nos acusan por las cosas viejas. Eso no tiene valor, porque el Señor, por su sangre y por su sacrificio, nos limpia. El problema son las cosas nuevas. Lo nuevo, hermano, lo que estamos haciendo hoy.
Los que hicimos ayer, hermano, y haciendo disque cristianos. Lo que tenemos escondido, que nadie lo ha conocido por ahí, pero lo tenemos tapado hace meses. Ese es el problema. Gloria a Él, aleluya. Entiéndalo, pueblo. El hombre no va a estar vigilándote, el pastor no va a estar allá detrás de ti a ver qué estás haciendo. Eso no lo hacemos. Si usted me dice que usted no peca, yo le creo. El problema es, hermano, lo que estamos haciendo, porque ¿quién engaña al Señor? Y aún dijo el Señor Jesús, yo no vine a juzgar a nadie. No, yo no. La palabra que le he enseñado, ella lo juzgará en el día postrero. Ahí está, hermano. ¿Cómo escondemos esa palabra? ¿Cómo le quitamos poder a la palabra para que no lo juzgue? Más bien, ¿por qué no nos aliamos y empezamos a entender esto y empezamos a arreglar las cosas? Porque por ignorancia Dios nos perdona y nos da el conocimiento. Eso es lo que está haciendo el Señor a través de este siervo inútil, para que logremos la victoria, pueblo. Santo es Él, aleluya. Vamos a ver otro pasaje, porque a través de estos ejemplos nos damos cuenta que así es. Vamos a mirar el pasaje de aquel paralítico en el estanque de Betesda. Acuérdese, en Juan capítulo 5 está, versículo 1, vamos a leer rápidamente. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaba el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Un hombre que tenía 38 años de enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le preguntó a este paralítico, que tenía tantos años de estar enfermo. Dios se movió a misericordia, mi Señor, y le preguntó, ¿quieres ser sano? Imagínense. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, lógico. Habían otras enfermedades, seguro que podían caminar, y le ganaban al paralítico. Jesús le dijo, mire Jesús en su misericordia, levántate, toma tu lecho y anda. Lo sanó. Así de sencillo, le dio la palabra de poder y ese paralítico feliz se levantó, tomó su lecho y anduvo. Esa es la misericordia de Dios. Ese paralítico recibió una oportunidad, como la hemos recibido nosotros. El mismo caso de aquella mujer. Dios, el paralítico ni siquiera estaba clamando que le ayudaran, nada. El Señor se movió a misericordia y empezó la misericordia a mostrarse allí con él, sanando su vida. Y dice la santa palabra, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces mire la escena, el paralítico se levanta, hermano, la palabra fue terrible, y el paralítico sano, contento, feliz, imagínense. Entonces los judíos, los enemigos del Señor, los que estaban persiguiendo a los fariseos para acusarlo, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Mire, no pusieron la mirada en el milagro, en la gran señal, en el gran prodigio. No les importó, lo que les importó era el lecho. No es lícito llevar tu lecho en el día de reposo. Ese es el espíritu de la culebra, siempre buscando la caída, y no ve lo glorioso, sino que ve lo que no tiene que ver. Y dice, el paralítico le dijo, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, mire la pregunta nuevamente, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? No les interesaba el que lo sanó, el milagro, nada. ¿Quién fue el que te dijo? ¿Quién es el que está interrumpiendo las órdenes?
Esa es la posición, hermano. Siempre buscando lo que no aprovecha. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, ve con claridad las cosas. Después de tan grande señal, estaban preguntando, era quién había dado la orden de levantar el lecho. Ni siquiera le preguntaban quién te sanó, quién hizo esa maravilla, quién hizo ese milagro. No, el lecho era lo importante. Así es el hombre, pueblo. Así somos, iglesia. No vemos la gloria de Dios, sino que vemos lo que no hay que ver. Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo. Mire, este hombre ya sano estaba en el templo. Y mire lo que Jesús le dijo. Entiéndanlo, recíbanlo en su corazón. Esto no es difícil entenderlo. Jesús levanta ese paralítico, le hace el milagro, el hombre quedó sano. Imagínense, tremenda alegría después de tantos años. Y Jesús lo encuentra de casualidad en el templo, porque no fue a buscarlo, ni se dio cuenta quién fue, ni lo conoció siquiera. Y en el templo se lo encontró Jesús, y Jesús se le acerca y le dice, mira, has sido sanado. Jesús recordándole, mira, has sido sanado, igual que usted y yo. Nuestra alma ha sido sana desde el día que aceptamos a Cristo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo después? Tranquilo, mijo, ve y haz lo que te parezca. Y cuando estés apurado, ven aquí donde mí, que yo vuelvo y te perdono, vuélvete sano. ¿Qué le dijo, hermano? Y Cristo no había ido a la cruz todavía. ¿Qué le dijo? Lo mismo que le dijo a aquella mujer. Mira, has sido sanado. No peques más. Entonces, ¿dónde queda esa doctrina que no, que tranquilo, que tú puedes seguir pecando porque Dios es un Dios misericordioso y Él te va a seguir ayudando? ¿Dónde queda eso de cuando ya recibimos y entendemos cómo es su gloria, cómo es que Él es real, que Él es verdadero, nos ha demostrado con su poder, con sus señales, con sus prodigios, como hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto, hermano, todas esas plagas contra Faraón? Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo, hermano. Es donde está el poder del evangelio. Hay poder para que me sane, para que me limpie, para que me dé, para que me multiplique, pero no hay poder para yo dejar el pecado. Entonces no sirve. Alabado sea el Señor, pues. Liberémonos, hermanos. Mira, has sido sanado. Y hoy te dice el Señor a ti y a mí, mira, hemos sido perdonados. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a seguir pecando? No pequemos más. ¿Y qué le dijo el Señor después? Para que no te venga alguna cosa peor. Ahí está la palabra, iglesia. Ahí es la palabra, pueblo. Mira, no peques más para que no te venga algo peor, peor. Porque la ira de Dios va a venir contra ti, contra mí, iglesia. Acuérdese. Cristo lo que hizo fue aplacar la ira del Señor. Pero el pecado hace que la ira del Padre venga otra vez contra nosotros. Porque la palabra ya está dada. No seamos ignorantes, abramos el corazón a entender esta verdad. Mira, le dijo, has sido sanado, no peques más, porque si pecas lo que te va a venir es peor. Ahí está. Somos evangélicos y seguimos en el cuento pecando y reconciliándonos en la reconciliadera toda la semana. Y hermano mío, está bien, hermano, una vez al año, por ejemplo, a alguien que de pronto no entendió bien y a los 2 años se reconcilia. Y Dios, oramos por él, gloria a Dios. Pero hay un abuso, hermano, hay un abuso en la iglesia de hoy. En la iglesia que está leudada, pueblo, entiéndelo. El reino de los cielos como una mujer que cogió harina y puso levadura en esa harina hasta que todo fue leudado. Hoy hay una levadura terrible de mundo, de vanidad, de pecado, de homosexualismo, de lesbianismo. Eso está loca la iglesia, hermano. Y como Dios es misericordioso, Él nos ama a toditos, eso no importa. Hermanos, quitémonos esa venda, pueblo. Dispongamos el corazón para entender esta palabra, pueblo. Mírate que te he sanado, le dijo el Señor, pero no peques más porque te va a venir algo peor.
Eso es. Tenemos que dejar el pecado. No podemos seguir pecando. No hay ninguna excusa para seguir pecando si somos creyentes, pueblo. Porque el Señor proveyó no solamente el perdón a través de su sangre, sino que proveyó el Espíritu por la fe en esa misma sangre para que usted y yo tengamos el poder para dejar el pecado. Ese es el Evangelio. Esa es la maravilla del Evangelio. Esa es la misericordia de Dios, hermano, que es Él en nosotros para que no practiquemos el pecado. ¿Por qué no lo entendemos? ¿Qué tan difícil es? Pero lo enredamos la doctrina, la enredamos por aquí, la enredamos por allá, para poder decir es que yo soy débil y que sigo pecando. No, pueblo, así no es, no seamos así, pueblo, seamos sinceros y Dios nos va a quitar esa venda y nos va a ayudar. Él tiene el poder, Él ya lo hizo, su palabra nunca falta, nunca falla, su palabra nunca deja de ser, su palabra es verdadera, cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Y Él nos ha dado su espíritu para no seguir pecando, para no pecar más. Ese es el poder de este evangelio, pueblo. Porque si Él nos perdonó, ¿qué ganamos con que nos perdone si vamos a seguir viviendo y vamos a comenzar a pecar el otro día? La gracia es que nos perdone y nos ayude a no pecar. Y eso es lo que hizo el Señor. Esa es la maravilla del evangelio, esa es la maravilla del nuevo pacto. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Mira que te he dicho, te he sanado, no peques más. Porque te va a venir algo peor, pueblo. Así es, hermano. Ese es el problema, iglesia. Y dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos. Alabado sea el Señor. Y miremos otro ejemplo. Miremos otro ejemplo. Cortico. Saúl. Caso de Saúl. ¿Usted lo conoce? Saúl. Vamos a leer el primer versículo de 1 Samuel, capítulo 16. Ese es el primer versículo. No, el 1 y el 2, parte del 2. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. El caso de Saúl, el primer rey de Israel. Dijo Jehová a Samuel, el profeta: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Ya Jehová había desechado a Saúl para que no fuera rey, y Samuel seguía llorándolo. Y Jehová le llamó la atención: ¿hasta cuándo lo vas a llorar? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Imagínense, ya Saúl era un demonio bravo, iba a matar hasta el profeta, y el profeta mismo tenía testimonio de que si le daba oportunidad a ese rey torcido, lo mataba. Bueno, Jehová le explicó qué tenía que hacer. Lo importante es que usted se dé cuenta que Saúl ya estaba caído. Dice el versículo 14: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Sí ves? Se apartó. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahí está. Entiéndalo. Y todavía no estábamos en la gracia. Saúl tenía el privilegio de que el Espíritu Santo estaba con él y lo respaldaba porque era el rey. El rey. Dios lo había puesto. Pero ese rey se torció, hermano, y Dios le mandó el aguijón, un demonio que lo atormentara. ¿Entiende esta palabra? De parte de Jehová, dice la Biblia. Y dice el versículo 23, primer libro de Samuel 16, 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio. Estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Mire, ¿quién lo ayudaba? David. ¿Y quién era David? Aquel muchacho que ya había sido ungido rey. Le tocaba. Y el espíritu malo se apartaba. Mire el poder de Dios cuando estamos con Él, hermano. Pero mire también la severidad de Dios cuando nos alejamos del pueblo.
No nos engañemos, hermano. Muchos dicen por qué me va mal, por qué fracaso, por qué nada me alcanza, por qué esto, por qué lo otro, cuántas plagas me han caído. Esa es prueba, la prueba no, a veces no es prueba. A veces es la ira de Dios, hermano mío. Abramos el corazón. La palabra está escrita, estudiémosla y miremos, aleluya. Santo es Dios. No pequemos más, iglesia. La iglesia está llamada para no pecar más. Y la iglesia no puede, pero Dios nos ha ayudado con su espíritu. Gracias a la fe. Gracias a esa fe preciosa. Y lo viejo ya pasó, hasta las cadenas viejas, todo eso lo desbarata el Señor. Ahora todo lo hace nuevo, para bien, hermano. Pero los pecados nuevos, ¿quién me los borra? Ese es el problema. Bendito es el que vive, aleluya. No hay más sangre, pueblo. Él murió una vez para siempre por nuestros errores. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, y terminamos con este texto, para que usted entienda que esto es una verdad, pueblo. La Biblia no puede mentir, hermano. Juzgue la palabra, siempre he dicho, para que usted entienda las cosas y nos pongamos a cuenta con nuestro Señor. Porque en Él es que está la victoria para usted y para mí y para toda la iglesia. El Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 43 dice lo siguiente: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. O sea, cuando los demonios salen del hombre, porque eso somos, sin Cristo, casa de demonios. Casa de demonios. Albergues de muchos espíritus inmundos. Eso somos, sin Dios. Eso es la humanidad, por eso usted no espere nada bueno del hombre sin Dios. Porque aunque se disfrace, sin Dios somos casa de demonios. Entonces dice, el espíritu inmundo, los espíritus que salieron, dice, volveré a mi casa de donde salí. Claro. ¿Y de dónde salió? De X o de Y persona. ¿Sí? Volveré a mi casa de donde salí. Volveré a la casa de Jorge Negrete, ya salí, de allá salí ese corazón, voy a volver, voy a mirar cómo se está portando, porque voy a ver si me puedo entrar otra vez. Ese es el plan de ellos. Esto lo dice la Biblia, son enseñanzas de Cristo. Y la pregunta es, siempre hay preguntas en cada texto, ¿cuándo puede ese espíritu inmundo volver a su casa? ¿Cuándo? Si ya salió. Ya salió. Aceptamos a Cristo, fuimos a la campaña, Dios tuvo misericordia, lloramos, gemimos, y Dios me libertó, me ayudó, me dio la palabra, yo la creí, hermano, yo me gocé y me siento mejor, testificamos por el micrófono, hoy me siento libre, gloria a Dios, Dios me sanó, aleluya, dice el demonio, bueno, yo tengo que irme, me voy, me sacaron de esta casa. Pero el demonio va a sufrir. Y tú te vas a gozar porque estás libre. Qué lindo, qué hermoso. Nos gozamos, estamos libres, nos sentimos livianitos, nos sentimos libres de verdad. Pero, ¿qué hacemos con el pecado? ¿Qué hacemos con los deseos del corazón? ¿Qué hacemos con lo que sentimos que nos gusta? Ese es el problema. Porque la pregunta es, ¿cuándo regresa el demonio a molestarme otra vez? Cuando seguimos pecando. Entonces no basta que me libere el pastor, que me ponga la mano ungido y el demonio se vaya, no basta. Porque si seguimos pecando, antes me hace un daño. Porque el demonio va a estar pendiente, hermano. Esos demonios son astutos y tienen sabiduría también, sabiduría diabólica. Van a venir, van a controlarte, van a estar pendientes y volvemos a practicar lo que antes hacíamos. Eso va a suceder y si sucede, entonces el demonio regresará con 7 más. La solución es no volver a pecar, pueblo. ¿Sabe qué dice el demonio? Entonces dice el demonio, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, claro, sin demonio, limpia, sin demonio, adornada, limpiecita, no hay ningún demonio, ni esquirla de demonio. Pero tampoco está el Espíritu de Dios en esa casa. Está sola. No hay respaldo de Dios en esa casa. Dice el demonio, de pronto me sacan otra vez
De pronto me sacan otra vez y me meto solo. Voy a buscar 7 más. Y va a buscar 7 demonios peores. Esa es la consecuencia si seguimos practicando el pecado después de haber sido limpios. Ahí lo dice la Biblia en versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y así también acontecerá a esta mala generación. Eso es lo que está aconteciendo hoy en las iglesias, hermano. Vemos cuando alguien cae, hermano, qué desastre. Líderes, hermano, cuando caen, eso con la lengua destruyen todo lo que hicieron, hermano. Lo que hicieron en 50 años, lo destruyen en un mes con la lengua, hablando mal de la obra y hablando mal de lo que Dios mismo los ayudó a construir. Así funciona, porque son los demonios, pues. Eso está escrito, hermano. Qué triste. Y nosotros, ay, pobrecito, ay, mira, hermano, el que tiene misericordia es Dios. Nosotros tenemos que tener misericordia, pero no podemos ignorar la palabra, iglesia. No la ignoremos, nunca la ignoremos, porque caemos en los lazos del diablo. Aquí no sirven los sentimientos, es la verdad la que nos hace libres. Cuando un líder está caído, hermano, Dios mío, hay que orar por él, hay que tener misericordia de lejito, a ver si Dios hace algo. Pero si no lo hace, la demoniera que entra es terrible, pueblo. ¿Y cuántos líderes caídos se han arrepentido? Alabado sea el Señor. Y ovejas ni se diga, iglesia. Dios no miente, nunca ha mentido, mi Señor. No pequemos más, iglesia. No podemos seguir pecando más, hermano. Entonces, si no tenemos la fuerza, es porque no hemos creído. Para el que cree todo es posible, porque Dios lo hace todo posible. Abre el corazón y recibe esta palabra en tu corazón, porque allí es donde está la solución, iglesia. Hay que permanecer hasta el final. ¿Y cómo lo lograremos si no recibimos el auxilio para no seguir pecando? Una iglesia que permanece en el pecado, que vuelve y cae, y que vuelve y se levanta y que vuelve y cae. Esa no es la iglesia del Señor, pueblo. El evangelio no es así, hermano. Bendito es Dios, aleluya. En este camino no hay retroceso, en este camino no hay parada, en este camino no hay mirada atrás. Este es un camino de victoria y victorias y victorias, pueblo. Alabado sea el Señor. Y esas victorias son para usted y para mí. Y las estamos desperdiciando por no entender estas cosas. Gloria al Señor. Bendito sea. No pequemos más. Dios nos ha lavado. Dios nos ha limpiado. Aquel día que tomamos de corazón aquella decisión y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, como lo vamos a hacer hoy, porque vamos a orar para aquellos que están escuchando, si quieren aceptar al Señor, desde allí no podemos volver al pecado, porque el Señor nos va a ayudar si es verdad que estamos creyendo. Bendito es el Señor Jesús. Todos aquellos que nos escuchan por la misericordia de Dios y quieren en esta noche aceptar a Cristo en su corazón, cierren sus ojos y levanten sus manitos al cielo y vamos a hacer una oración. Vas a repetir conmigo esta oración que les voy a ayudar a hacer. Repita de todo corazón, diga: Padre que estás en los cielos, he escuchado tu palabra y he creído en ella, Señor. Padre mío, te suplico en el nombre de Jesucristo que me perdones de todos mis pecados, que su sangre preciosa me lave, me limpie de todos mis pecados, Señor, hasta este día. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo me ayude para no seguir pecando, Señor. Porque yo he creído que Cristo Jesús es mi único Salvador y Redentor. Te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, Señor. Ayúdame a permanecer en ti y a no seguir pecando, Señor. Amén y amén. Vamos a orar todos nosotros por esas almas que han dispuesto su corazón en esta noche para entender y para aceptar al Señor Jesús. Padre mío, gracias, Señor, por todas esas vidas que han creído en ti en esta hora, Señor. Te pido que las bendigas, que las ayudes, que les des sabiduría y entendimiento, Señor, para que el diablo jamás los pueda engañar, Señor. Tú eres la luz del mundo. Y quien viene a ti, Señor, no anda en tinieblas, Señor. Ayúdalos, Padre, a comprender esta maravillosa palabra, Señor nuestro, a perseverar hasta el final, Señor, y aquel día se han levantado, Señor, cuando esa trompeta suene, mi Rey. Oh, Dios mío, esa es la esperanza de todos nosotros, mi Padre. Gracias.
Gracias, Señor, por esas vidas. Bendícelos y ayúdalos. Bendícelos con tu Santo Espíritu, mi Rey. Alabado sea su santo nombre. Amén. Vamos a orar, amado pueblo, por los que están enfermos, por los que están necesitados, por los que necesitan, por los que necesitamos, me incluyo también, un milagro del Señor. Porque todos necesitamos el auxilio de Dios, todos los días, hermano. No nos cansamos nunca de pedirle que nos ayude. Vamos a orar por eso. Ponga esa necesidad en su corazón y crea que Dios lo puede hacer. Porque yo no hago nada, pero el Señor que está conmigo y contigo sí lo puede hacer. Todo es posible para Él. Y si creemos en Él, Él lo hará. Gloria al Señor. Pon en tu corazón ese deseo, porque el Señor lo va a hacer. Porque Él es bueno y misericordioso. Padre amado, gracias, Señor. Gracias, papá. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre mío, por las necesidades de cada uno de nosotros. Padre, cada uno de nosotros la tiene en su corazón en esta hora, Señor. Dios mío, Padre eterno, sánanos, mi Rey. Sánanos en el nombre de Jesús. Sana nuestra alma, sana nuestro cuerpo, Señor. Te lo pedimos, te lo imploramos, mi Rey. Tú eres nuestro médico, tú eres nuestro sanador. Tú eres el Dios que suple y hace maravillas en medio de tu pueblo, Señor. Porque dependemos de ti, Rey. Desde el día que hemos creído en tu Hijo amado Jesús, en tu palabra, en el Dios Trino, Señor, nuestra vida te la hemos entregado, Señor, a ti para siempre. Dios amado, ayúdanos, Señor. Por misericordia te lo pedimos, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor nuestro, y danos esa respuesta, mi Rey. Y te suplicamos también, Señor, que cuando tu pueblo, cada uno de nosotros, aunque no entendamos todas las cosas, clamamos a ti, levantamos nuestras manos al cielo. Usted, Señor, se mueva misericordia, nos escuche, mi Dios. Padre mío, nos perdone nuestros errores y nos entregue la victoria, Señor, de recibir, mi Rey, tu auxilio cada día, Señor, para poder seguir adelante y no practicar más el pecado, mi Dios. Gracias te damos. Gracias por tu pueblo. Gracias por Cristo Jesús, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, mi Rey. Estamos contentos y agradecidos contigo, Padre mío, y en tus manos estaremos siempre, Señor. Por tu gran misericordia lo creemos. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. El Señor los bendiga, el Señor los guarde a todos y que tengan una feliz noche y una semana extraordinaria, queridos hermanos. Bendiciones y hasta pronto. Estemos orando los unos por los otros porque es necesario. Bendito sea el Señor. Nos gozamos con el auxilio de nuestro Dios, que Él es bueno y misericordioso y está con cada uno de aquellos que le hemos creído. Bendiciones, que descansen.